En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 17 de julio de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes. Estaba Revelando, de lunes a viernes dije, de 6 a 7 de la tarde, y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Magdalena Morales, conductores de Revelando del día de hoy, viernes. Agradecemos a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y desde luego agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias a ASOFAR, nuestro auspiciador. También, y como lo hacemos al inicio de cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y, por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este nuevo viernes del mes de julio? Un viernes, ¿no es cierto?, que nos sorprende con este temporal, ¿no es cierto?, en pleno temporal. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha pasado? Hola Mario, hola Enzo, gusto de saludarlos, gusto de estar con ustedes, señores auditores, muy buenas tardes Radio Portales. Bueno, ¿querías lluvia, Mario? Aquí está la lluvia. Me habría gustado más una lluvia, siempre pienso en las personas que se ven afectadas, las personas que viven en condiciones precarias, o los que se han visto afectados simplemente por la pasada del agua y las inundaciones. Eh, Nuestras palabras de aliento para esas personas. Pero la verdad es que el agua se necesita. Ahora, ojalá fuera distribuida de una manera más uniforme, que hubiera partido unas lluviecitas en mayo, otras en junio, ahora en julio otras pocas. Pero bueno, la naturaleza dispuso que las cosas iban a ser como se están presentando. Así que ánimo de valor, veamos la parte positiva de que tengamos disponibilidad de agua. Sí, ha llovido harto, ha llovido harto. Se está hablando entre 29 a 50 milímetros, dependiendo del sector de la región de Valparaíso, el sector costero, digamos. Pero bueno, tal como usted dice, nuestra solidaridad con quienes no la están pasando bien, que son eh, unos cuantos chilenos. Ya, Francisco, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos con las efemérides. 17 de julio de 1823. Bernardo Higgins se embarca en Valparaíso con su madre y su hermana en el Fly, velero que manda el capitán Phillips, en el cual zarpa al exilio en Perú, después de haber abdicado como director supremo el 28 de enero de 1823. Yo creo que de ahí viene el dicho, el pago de Chile. Lo dio todo por Chile y terminó ahí exiliado en esa oportunidad. En Lima fue recibido con honores y se le otorgó una hacienda. O'Higgins permaneció en exilio hasta su muerte en 1842. El exilio de O'Higgins marcó un periodo de inestabilidad política en Chile, pero también
le permitió distanciarse de las disputas internas y dedicarse a asuntos personales y administrativos en Perú. A pesar de su partida, su figura como libertador y padre de la patria chilena nunca fue olvidada, y sus restos fueron repatriados a Chile en el año 1869. 11 de julio de 1825. Se dispone de desarmar la escuadra chilena, la medida tomada por el gobierno de Santiago una vez ocurrido el triunfo de las armas patriotas en Ayacucho, lo que trajo como consecuencia el desmonte del armamento de las corbetas Independencia y Chacabuco y del bergantín Galvarino, y se dejó a estas unidades con una reducida dotación de marineros. El regreso del vicealmirante Blanco Bencalada, y la preparación de la expedición libertadora de Chiloé, que zarpó el 27 de noviembre de 1825 para conseguir, esta vez con éxito, la independencia de Chiloé, hicieron necesario el rearme de la escuadra para lograr su último triunfo en la Guerra de la Independencia. 13 de julio de 1844. Una ley reconoce como deber exhumar las cenizas del padre de la patria, general Bernardo Higgins. De regreso en Chile serán depositadas en el Cementerio General de Santiago y se dirigirá una estatua que lo represente, la que será colocada en la cañada, decía la ley. En definitiva, los restos de Bernardo Higgins fueron repatriados el 11 de enero de 1869 inicialmente. Inicialmente fueron depositados en el Cementerio General, posteriormente en el año 1979 fueron trasladados al altar de la patria frente al Palacio de la Moneda, donde se encuentra hasta el día de hoy. 14 de julio de 1852. Se promulga Ley de Abolición de los Mayorazgos, que termina definitivamente con este sistema de origen colonial, permitiendo la división de la propiedad agraria e impidiendo la concentración en el hijo mayor. Recordemos que hasta 1852 el hijo mayor se lo llevaba todo y el resto de los hermanos lo que pudieran. 16 de julio de 1884. Durante el gobierno de don Domingo de Santa María, se publica la ley del registro civil. Esta ley, junto a la ley de cementerios de 1883 y la ley del matrimonio civil de 1884, es parte de las leyes laicas promulgadas en ese periodo y permitió que el Estado pudiese llevar un registro de nacimientos, matrimonios y defunciones de manera oficial y organizada a nivel nacional, que hasta entonces estaba a cargo de la Iglesia Católica. Un comentario, Mario. Chile hasta el día de hoy se caracteriza por tener excelentes registros de su población. Son pocos los países que tengan este tema del root. Yo digo, mi root es tanto y tengo una fotografía de mi persona. Eso no en todos lugares se da con esa facilidad. 17 de julio de 1914. En Valparaíso fallece el vicealmirante Luis Uribe Rego, amigo de la infancia de Arturo Prat y con quien ingresaron juntos a la Escuela Naval. Uribe fue el segundo comandante del Esmeralda del 21 de mayo del 79 y sobrevivió al combate. Tuvo una dilatada carrera en la Armada. En 1884 fue gobernador de Valparaíso y director del Círculo Naval, director de la Escuela Naval del Cerro Artillería, plantel que inauguró. Ya como vicealmirante se desempeñó como ministro de Guerra y Marina e intendente de Valparaíso. Escribió muchas obras tales como Código de Señales, Táctica Naval, Hidrografía, Proyectos del Código Penal de la Armada y otras, pero su publicación Nuestra Marina Militar, que es la historia de la Marina desde sus orígenes hasta la Guerra Civil de 1891, es la más destacada de todas sus obras. 15 de julio de 1924. En el apostadero naval de Talcahuano es inaugurado el dique 2, con la entrada del acorazado Almirante Latorre, cuya adquisición propició la construcción de un dique de mayor capacidad. Así, la capacidad de los arsenales permitía no solo satisfacer eficientemente los requerimientos de la Armada de Chile, sino que además de armadores nacionales y extranjeros, cuyas embarcaciones transitaban a lo largo de la costa del Pacífico Sur Oriental. La construcción fue aprobada por la ley número 3667 del 8 de septiembre de 1920. 4 años después, fue inaugurado con la presencia del presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma. El dique 2 de Talcahuano, Mario, hasta el día de hoy presta
extraordinarios e importantes servicios, tanto a la Armada, como decía la crónica, como a naves civiles, o a naves, bien digo, civiles. Es el dique más grande que hay en esta región del Pacífico. 16 de julio de 1962. Después de haber mantenido por décadas un carácter netamente masculino, Carabineros de Chile recibe en sus filas a un centenar de mujeres, quienes integran el primer curso de brigadieres, siendo la institución pionera en incorporar mujeres uniformadas. Este día ingresan a la Escuela de Carabineros 120 alumnas y el 19 de diciembre de ese año, 105 de ellas prestan su juramento de servicio. Hoy son 14.700 las mujeres que integran la institución, en iguales condiciones de desarrollo de carrera que los hombres. Un saludo muy especial a nuestras carabineras de Chile. 11 de julio, Día del Periodista. 12 de julio, natalicio de Pablo Neruda. 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, patrona y general de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Eso es lo que teníamos, Mario, para hoy. Excelente, excelente. Vamos entonces de inmediato con el primer tema de la pauta del día de hoy, que como es habitual en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores una breve historia, una breve reseña de la Cuesta La Dormida, la famosa Cuesta La Dormida. Para esta crónica hemos tomado como referencia básicamente información que entrega la Municipalidad de Olmué en su Plan Municipal de Cultura, la que hemos recogido del Consejo de Monumentos Nacionales y también con el valioso apoyo del chat GPT. La Cuesta La Dormida es mucho más que un camino que conecta las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Se trata de una de las rutas históricas más antiguas de Chile, utilizada en tiempos prehispánicos y convertida durante la colonia en el principal acceso entre Santiago y el puerto de Valparaíso. Mucho antes de la llegada de los españoles, el paso por La Dormida era utilizado por los pueblos originarios y posteriormente por los incas como parte de la red vial conocida como Capac Ñan, que significa Camino del Inca, el Capac Ñan. Este sendero permitía atravesar la cordillera de la costa y conectar el Valle Central con los fértiles valles de Quillota, Limache y la costa del Pacífico. Esta red permitía comunicar rápidamente lo que es ahora, ¿no es cierto?, la zona de Santiago, Quillota, el Valle de Aconcagua, la costa y los pasos cordilleranos hacia Mendoza, hacia el otro lado de la cordillera, digamos. Bueno, vino la conquista o el descubrimiento primero y la conquista de nuestro continente y hablando específicamente de nuestro Chile, pocas semanas antes de fundar Santiago, Pedro de Valdivia necesitaba establecer una ruta segura entre el Valle del Mapocho y la Bahía de Valparaíso, que había sido reconocida por Juan Bautista Pastene como el puerto natural de la futura ciudad. Para ello, emprendió una expedición acompañado por varios de sus oficiales. Don Pedro de Valdivia estamos hablando, un capellán, un destacamento de yanaconas que actuaban como auxiliares y conocedores del territorio. La expedición salió desde el sector de Tintil y cruzó la cordillera de la costa siguiendo antiguos senderos indígenas e incas, ¿no es cierto? Parte del camino del Inca. El objetivo era llegar hasta la costa utilizando el paso más corto posible. Como el trayecto hasta el puerto requería 2 jornadas de viaje, la expedición debió pasar la noche en la cumbre del cordón montañoso. Desde entonces, el lugar comenzó a conocerse como La Dormida, por haber servido de sitio de descanso o pernoctación para los viajeros. Esta tradición quedó registrada posteriormente en documentos patrimoniales del Consejo de Monumentos Nacionales. Es importante destacar que el nombre no nació para designar la cuesta, sino el sitio donde los viajeros dormían. Con el paso de los años tuvo varias denominaciones y aparecen expresiones como Paso de la Dormida, Camino de la Dormida, Cuesta de la Dormida, Capilla de la Dormida. Finalmente, todo el sector terminó siendo conocido simplemente como La Dormida.
Cuando Pedro de Valdivia decidió utilizar la bahía de Valparaíso como puerto de Santiago, el valle de Aconcagua adquirió aún mayor importancia. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la dormida fue el Camino Real, ojo con este nombre, el Camino Real. Ese era el nombre que le daban los españoles, ¿no es cierto?, a los caminos que ellos abrían en los lugares que conquistaban. Fue el Camino Real que unía Santiago con Valparaíso. Su importancia era enorme porque permitía transportar mercaderías hacia el principal puerto del Reino de Chile, comunicar Santiago con los lavaderos de oro de Marga Marga, trasladar correspondencia oficial, movilizar tropas y funcionarios del gobierno colonial y facilitar el comercio agrícola y minero entre el Valle Central y la costa. Viajar por este camino no era sencillo. Las pendientes eran pronunciadas, el trayecto era estrecho y en invierno las lluvias convertían algunos sectores en verdaderos barriales. El viaje podía tomar entre 2 y 4 días en total, dependiendo de las condiciones del terreno y del tipo de carga. Y particularmente, ¿no es cierto?, el cruce de la cordillera de la costa a través de la Cuesta de la Dormida duraba 2 días, digamos, se hacían en dos días. Como el lugar era una parada obligatoria, hacia mediados del siglo XVII se levantó la Capilla de la Dormida, cuya construcción actual data de 1645. La pequeña iglesia sirvió como lugar de oración para los viajeros, punto de descanso, referencia para las caravanas y centro religioso de los habitantes del sector. Está construida en adobe, con gruesos muros, cimientos de piedra y estructura de madera, siendo uno de los mejores ejemplos de arquitectura rural colonial conservados en la región de Valparaíso. En 1989 fue declarada Monumento Histórico Nacional. El propio decreto que la declaró Monumento Histórico la describe como un lugar de, comillas, paso y descanso para los viajeros que transitaban entre Santiago y Valparaíso. Cierre de comillas. Pero, ¿cuál era la importancia de esta ruta para los españoles? Hay varias razones. Una razón de tipo de riqueza agrícola. Cuando los españoles llegaron en la década de 1540, encontraron un valle fértil, regado por el río Aconcagua, y una extensa red de canales construidos por los pueblos indígenas y mejorados durante la dominación incaica. En el valle se cultivaban maíz, porotos, quinoa, zapallo, ají, algodón en algunos sectores y frutales nativos. La abundancia de alimentos era fundamental para abastecer la recién fundada ciudad de Santiago y posteriormente el puerto de Valparaíso. Por esa parte tenemos el oro, desde luego, y uno de los mayores atractivos para los conquistadores fue el oro. En los alrededores del valle existían importantes lavaderos auríferos, especialmente en Marga Marga, esteros tributarios de la Concagua, quebradas de Limache y sectores cercanos a Quillota. Los incas ya explotaban estos yacimientos mediante trabajo indígena y los españoles continuaron esta actividad utilizando el sistema de encomiendas. Durante las primeras décadas de la conquista, buena parte del oro fue enviado al Perú, provenía precisamente de estos lavaderos acá en nuestra zona central de Chile. Por otra parte, tenemos una población indígena numerosa. Otro elemento muy importante era la existencia de miles de habitantes indígenas. Vivían principalmente comunidades picunches que, durante el dominio incaico, habían sido organizadas para producir alimentos y trabajar en la minería. Por lo tanto, los españoles a esto les significaba disponer de mano de obra para la agricultura, minería, construcción, transporte y ganadería. Por ello, las enmiendas del Valle de Aconcagua fueron las más codiciadas del Reino de Chile. Por otra parte, tenemos la comunicación con Valparaíso. Estamos hablando de la importancia para los españoles de esta ruta, ¿ya? Desde allí partían las rutas que atravesaban Quillota, Limache, La Dormida y Marga Marga. Estas comunicaciones permitían transportar alimentos, oro, herramientas y mercancías entre el puerto y la capital. Por otra parte, teníamos la ganadería. Las extensas planicies favorecieron rápidamente la crianza de vacunos, caballos, ovejas y cabras. Las grandes haciendas comenzaron a instalarse desde mediados del siglo XVI y con el tiempo abastecieron de carne, cueros, cebo y trigo a Santiago, Valparaíso e incluso al Virreinato del Perú. Y por último está la posición estratégica que tenía esta ruta. El valle también era clave desde el punto de vista militar. Controlarlo significaba el acceso hacia los Andes, las rutas hacia la costa, el tránsito entre Santiago y el norte chico, y las comunicaciones con Cuyo al otro lado de la cordillera. Por ello, se establecieron tempranamente asentamientos españoles en Quillota, Aconcagua y posteriormente en San Felipe.
Pero vino el declive del antiguo camino. La importancia de la dormida comenzó a disminuir hacia fines del siglo XVIII. El gobernador Ambrosio O'Higgins impulsó la construcción de un nuevo camino entre Santiago y Valparaíso por Curacaví y Casablanca, el llamado Camino de las Cuestas, inaugurado alrededor de 1802. Esta nueva ruta era más apta para el tránsito de carretas pesadas y desplazó gradualmente al antiguo Camino Real por la Dormida, aunque este siguió siendo utilizado por habitantes locales, arrieros y pequeños comerciantes durante muchos años. La ruta moderna comenzó a tomar forma durante la década de 1930. El Ejército de Chile, mediante el entonces Batallón de Zapadores número 2 Aconcagua, posteriormente Regimiento de Ingenieros número 7 de Aconcagua, ejecutó gran parte de las obras de apertura del camino vehicular. Uno de los ingenieros vinculados al diseño fue el coronel Héctor Chávez Campos. Las obras concluyeron en 1938, transformando la antigua huella colonial en una carretera apta para automóviles, aunque manteniendo muchas de las curvas que caracterizan el trazado actual. Actualmente la Cuesta de la Dormida constituye uno de los accesos más pintorescos al Parque Nacional La Campana y al Valle de Olmué. A lo largo del recorrido aún es posible encontrar vestigios del antiguo Camino Real, la histórica capilla y sectores donde el paisaje conserva gran parte de su aspecto colonial. Para muchos historiadores, la Dormida representa la evolución de más de 5 siglos de infraestructura vial chilena. Comenzó como un sendero indígena, fue camino incaico, luego camino real de la colonia y finalmente una carretera moderna que continúa uniendo Santiago con la región de Valparaíso. Un dato poco conocido de este camino. Existe una creencia muy difundida de que el nombre de la Dormida se debe simplemente a que los viajeros se dormían allí. Sin embargo, su origen, como dijimos, tiene un fundamento histórico preciso. El lugar era la estación oficial de pernoctación dentro del antiguo Camino Real, en una época en que el trayecto entre Santiago y Valparaíso no podía completarse en una sola jornada. Detenerse allí era una necesidad logística, no una elección. Esa función de descanso dio identidad permanente al lugar y explica tanto su nombre como la construcción de la capilla colonial. Y eso, queridos amigos, es esta breve e interesante historia del camino La Dormida. Antiguo Oye, camino real y antiguo camino del incaico, Francisco. ¿Eh? oye, súper interesante, Mario. Yo no tenía idea del tema de por qué era la dormida, porque ahí era donde se dormía. Me imagino que buscarían, no dormirían exactamente en la cumbre, sino que buscarían un refugio más hacia abajo, digamos, porque la cumbre debe ser súper ventosa. Seguro. Oye, dos comentarios que quisiera hacer. ¿Ah? Uno, un dato, digamos, conocimiento inútil, como digo yo. ¿Ah? La calle principal de Curacaví se llama O'Higgins. Y todo el mundo piensa, ah, claro, O'Higgins, Bernardo O'Higgins, todas las ciudades de Chile o muchas ciudades de Chile tienen una calle O'Higgins. Pero la calle principal de Curacaví se llama Ambrosio O'Higgins, Ya. porque la calle principal de Curacaví era el camino, era parte del camino, después hicieron una variante cuando aumentó el tráfico, digamos, hicieron una variante y la carretera pasa por fuera. Pero inicialmente el camino de las cuestas que tú mencionaste para unir Valparaíso con Santiago pasaba por Curacaví. Y esa es la calle que hasta el día de hoy es la calle Ambrosio Higgins, no Bernardo Higgins. Oye, y lo otro que me hace sentido con respecto a lo que a lo que tú mencionabas de la importancia de este camino real, siempre he pensado de que cuando se trata de mejorar la comunicación entre Santiago y el Paraíso, ahora están pensando en hacer o sea, está planificado ya hacer una tercera vía en la ruta 68. Yo siempre pienso, ¿por qué no hacer, en vez de agrandar esa vía, por qué no hacer mejor vías alternativas? Para que gente que viva en otros sectores, por decir de Santiago, en el sector de Colina, para ese lado, y la gente que en Valparaíso venga para el área de Quilpué y Alemana, recuperar el camino de la dormida, o digamos, o mejorar el camino de la dormida. Estoy hablando en el aire, ¿ah? A lo mejor técnicamente es muy complicado, y hoy día también todos estos desarrollos de camino son tremendamente limitados por todo el proceso de que hay muy pocos terrenos que no tengan dueño, entonces hay que hacer, ¿cómo se llama?, expropiaciones, etcétera. Pero yo digo, ¿por qué no mejorar el camino de la dormida y con eso aliviar el camino de la ruta 68? Y además, cuando hay un accidente en uno de los caminos, no queda todo cortado, sino que hay una alternativa. Una idea que tengo yo. Sí, bueno, para la comunicación, de hecho, el problema de la dormida son las cuestas. Yo hago regularmente ese camino, muy regularmente,
porque prácticamente todos los meses, o sea, no, es que todos los meses estoy yendo o a Colina 1, a la cárcel de Colina 1, o a la cárcel de Punta Peuco. Eh, entonces, son las curvas. De hecho, la ruta La cuesta. alternativa, la cuesta, la ruta alternativa para cuando está cerrada la 268 es a través de Quillota, o sea, no, De Calera, Quillota Calera. de Quillota Ruta Calera, 5. claro, por la ruta 5 Norte. Claro, son muy pocos los que eligen como vía alternativa la Cuesta de la Hormiga. Eh, es la ruta ya por Quillota a La Calera, pero a través de la ruta 5 Norte. Pero bueno, ya, estamos entonces en la hora, Francisco. ¿Ah? Vamos a la pausa musical con nuestro folclore nacional, ¿le parece? Y estamos de vuelta enseguida en el segundo bloque de nuestro programa. Señor auditorio, nos vemos en un par de minutos más. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de nuestro programa y de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, volvemos a saludar y agradecer a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar todos los días viernes junto con Francisco Muñoz acá, acompañándolos en su casa, en el trabajo o en el trayecto del trabajo a la casa a esta hora del día. Y por supuesto, también saludamos y agradecemos a SOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador de nuestro programa. Estaba actualizando, en realidad yo estaba súper desactualizado, Francisco. La cantidad de agua que caía era el día de ayer. Hoy día ya van entre 100 y 150 milímetros de agua caída ya acumulada. No sé, ha caído harta agua, harta agua. No, no, está lloviendo fuerte. Sí, sí, se ha llovido harto. Eh, ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta del día de hoy, que hemos titulado El Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Protege nuestros derechos humanos? Y un tema que va a desarrollar Francisco Muñoz. Gracias, Mario. La ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la ley 20.405, en su artículo segundo, dice textualmente, leo, el instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile. O sea, la preocupación cuando se creó el instituto, el objeto era cuidar, proteger los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile. Revisemos algunos hechos y veamos si es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está en realidad cumpliendo el objeto que le fijó la ley. Quiero resaltar algunos hechos. El primero que quiero resaltar es lo que ocurrió el 21 de mayo del año 2016. Recordemos que en esa época, el año 2016, el 21 de mayo, además de celebrarse el Día de las Glorias Navales, era el día en que el presidente de la República rendía cuenta a la nación. Y se usaba esa fecha, la izquierda extrema usaba esa fecha como un momento para tratar de generar caos, para generar destrucción, etc. Ese día, ese 21 de mayo del año 2016, falleció en Valparaíso el vigilante municipal Eduardo Lara. Él falleció víctima de un incendio que fue provocado por los manifestantes que estaban, como decía anteriormente, en esto de generar caos, generar conflicto, tratar de bajarle el perfil a la institucionalidad y a la oportunidad en que el presidente de la República está haciendo su mensaje. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en ese tiempo era la señora Lorena Fríes, que todavía está todavía está, no sé si hoy día en el instituto, pero sí, todavía está en el instituto, todavía anda dando vuelta por ahí. Ella se limitó a hacer una declaración de buena crianza, condenando lo acaecido, pero no se involucró en el esclarecimiento de los hechos. Había fallecido, ¿cómo se llama?, un empleado municipal. Y ella o el Instituto Nacional de Derechos Humanos está en muy buena posición para haber ayudado a esclarecer esta situación, ya que los observadores del instituto que estaban ahí mezclados con los manifestantes para controlar qué era lo que estaba haciendo Carabineros de Chile, eh, tienen que haber tenido muy buena información de quiénes fueron los que crearon, los que generaron ese incendio. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos se emitió una declaración y no se involucró en el esclarecimiento, y mucho menos se querelló contra alguien en defensa de los derechos humanos de don Eduardo Lara y de sus familiares. Otro punto.
En el estallido de la delincuencia de octubre del año 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvo un amplio despegue. Nuevamente, sus observadores estaban, a mí me tocó verlos en muchas partes, estaban regularmente en todos los lugares donde había manifestaciones. Ellos sabían, ellos estaban en contacto con los manifestantes, ellos sabían dónde iban las manifestaciones y iban a verificar cómo se comportaba Carabineros hacia los manifestantes, que a la larga, lo que sabemos hoy día, estaban tratando de producir un golpe de Estado. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa oportunidad levantó más de 3.000 querellas o presentó más de 3.000 querellas criminales en contra de las fuerzas de seguridad y no presentó ninguna querella en contra de los manifestantes que violaron sistemáticamente de los derechos humanos de todas las personas que se veían afectadas. Ni hablemos de las fuerzas de orden y seguridad que eran atacadas por estos manifestantes. Para poner un ejemplo muy sencillo, en violación de mi derecho humano que me digan si, ¿cómo se llama? Si baila pasa. Acuérdense, en la calle no voy a hablar de los rayados, de la destrucción, de la quema de las iglesias, etcétera. Una cosa tan simple como esta. Oiga, o usted o hace el ridículo aquí y se pone a bailar, y aquí está la televisión, etcétera, y si no baila, no pasa. Y veamos qué es lo que está pasando hoy día. Hoy se está discutiendo la figura de las incivilidades, ¿no es cierto?, para sancionar actos que no son constituidos de delito, pero que están reñidos que son incivilidades, tal como lo dice su nombre. Nuevamente apareció el Instituto Nacional de Derechos Humanos y se ha puesto del lado de los delincuentes y en contra de la población que se ve afectada por estos delincuentes, como se llama, disfrazados de manifestantes. El instituto se opone a que el rayado de bienes públicos y privados sea considerado una incivilidad, ya que según ellos podría criminalizar expresiones artísticas, culturales o políticas, según declaraciones de la misma, sí, todavía está ahí Lorena Frías, según declaraciones de la misma Lorena Frías y otros personajes, perdón, asociados a ese instituto. Congresistas del oficialismo acusan que mientras millones de personas exigen recuperar sus barrios, vivir en espacios seguros y poner fin a la violencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Instituto del Estado, financiado por todos los chilenos, ¿no es cierto?, insiste en relativizar, perdón, e incluso romantizar conductas que dañan gravemente la convivencia social y que no son más que expresiones de vandalismo. Yo diría, Mario, como cierre de mi comentario, el Instituto Nacional de Derechos Humanos claramente fue capturado por una ideología extremista y está muy lejos de cumplir el objetivo que le fijaron, que era proteger los derechos humanos de los habitantes de Chile. Ellos protegen a los manifestantes que están tratando de destruir Chile. Eso, Mario. Sí, con esta consigna, ¿no es cierto?, también creada, inventada, falsa, de que los derechos humanos los violan solamente los agentes del Estado, pues. Sí, 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 ese es el principio, ese es el punto de inicio de esta distorsión de este Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y usted lo dice al final, Francisco. Desgraciadamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está capturado absolutamente por la extrema izquierda. Absolutamente capturado por la extrema izquierda. Absolutamente. Y ese es el motivo del por qué sucede todo lo que usted relató, pues. Que no hicieron absolutamente nada por los derechos humanos de ese trabajador municipal que murió en ese incendio, en esa dependencia de la Municipalidad de Valparaíso. No hicieron absolutamente nada por los ciudadanos a los cuales se les afectó sus derechos humanos en el estallido delincuencial. En cambio, utilizaron pero absolutamente a todos los medios del instituto, ¿no es cierto?, para ir en contra de Carabineros de Chile. Y ahora último, que lo vamos también a conversar ahora en el próximo tema, eh, se oponen a la ley contra los actos vandálicos, pues, las incivilidades. Bueno, yo creo que ni vuelta más. Yo creo que nuestros queridos auditores están clarísimos. El Instituto Nacional de Derecho no está capturado por la extrema izquierda y es utilizado como arma de lucha de este sector eh, político e ideológico de nuestro país. Mario, para cerrar, ¿cómo se llama? El concepto de que los derechos humanos los violan solamente los agentes del Estado
es una invención de la extrema izquierda. Eso no está inscrito en ninguna parte, no está en la Convención de Roma, no está en la ley chilena. Eso es, ayer dijeron, oye, esta es la, ¿cómo se llama? Tenemos este tema de los derechos humanos y crearon este invento de que los derechos humanos los violan solamente los agentes del Estado. Así es, así es, así es. Eh, ya, vamos con el próximo tema de la pauta que tiene mucha relación con el tema que acabamos de compartir con ustedes, queridos auditores, y que hemos titulado ¿Qué pasa con los rayados en el extranjero? A ver, Francisco lo comentó recién. Este proyecto contra actos vandálicos que ingresó a la Cámara de Diputados detalla 23 delitos. Nosotros lo dimos a conocer hace un tiempo atrás en un programa. 23 delitos y 10 faltas que darán pie a que se cree un registro, una inscripción de un registro. Eh, este registro es un listado de vándalos a quienes realicen daño en un monumento nacional o incurran en la realización no autorizada de rayados, dibujos, mensajes o expresiones en bienes muebles o inmuebles públicos o privados. Ese es el propósito de esta ley contra la incivilidad o contra los vándalos, ¿no es cierto? De tener este listado. Ahora, ¿qué pasa? Eh, a esta gente lo que pretende la ley es restringirle acceso a beneficios sociales, que es una sanción adicional, ¿no es cierto?, a la que ya existe respecto del daño a monumentos nacionales, que es un delito con pena hasta 5 años de cárcel, y del rayado de propiedad privada, ¿no es cierto?, considerado normalmente una falta y sancionado con multas por los juzgados de policía local. Pero eso, por supuesto, que no ha disuadido a esta gente, ¿no es cierto?, que pintarrajea toda pared que encuentra por ahí. Entonces, por eso que se pretende, ¿no es cierto?, a través de la restricción al acceso a beneficios sociales, ¿no es cierto?, que amedrentar a que esta gente no continúe con con estas actividades. Bueno, en el informe que el Instituto Nacional de Derechos Humanos envió el miércoles 8 de julio a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, calificó, como decía Francisco, comillas, criminalización de la expresión artística, cierre de comillas, la propuesta de sanción a rayados que contemplaba la ley que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades. Criminalización de la expresión artística. Bueno, ahora, ¿pero qué pasa en el extranjero, pues? ¿Qué pasa en el extranjero con este mismo tema? Bueno, en Alemania se castiga con hasta 2 años de cárcel el daño de este tipo a la propiedad privada, país donde los grafitis están autorizados solamente en áreas específicas, como en el caso de Berlín, ¿no es cierto? El Mauer Park. Es la única parte donde el que quiera expresarse artísticamente con un spray puede ir, digamos, a rayar todo lo que quiera, pero no puede rayar cualquier pared, ¿no es cierto? Cualquier casa, cualquier muro de la ciudad. Bueno, hasta 2 años de cárcel. En el Reino Unido, estos rayados pueden ser penados con hasta 7 años de cárcel si contienen mensajes de odio racial o sexual o que inciten a la violencia. Hasta 7 años de cárcel. En mayo, el Parlamento de la región española de Cataluña aprobó multas de hasta 900.000 euros a quienes rayen los trenes. Por su parte, en el Reino Unido, tanto en el Reino Unido como en España, hay también muros abiertos donde está permitido hacer estos rayados. En Nueva York, Estados Unidos, hacer grafitis puede acarrear hasta 1 año de cárcel. Pero la pena suele traducirse en 3 años de libertad vigilada y el pago de una multa. En México, Perú, Uruguay, Bélgica y Canadá existen duras penas a quienes rayen monumentos. Y bueno, y aquí en Chile, ¿vamos a permitir que sigan rayando cuanta pared encuentren los vándalos porque es una expresión artística según el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Claro. Oye, yo diría que principalmente en los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric se, se hizo no, más que se hizo la vista gorda, se transformó en que eran las personas que estaban bien, que eran los que tenían sus derechos, todas aquellas personas que cometen muchas incivilidades, pero dentro de las incivilidades, este tema de los grafiteros. O sea, durante
los dos gobiernos de Michelle Bachelet y durante el gobierno de Gabriel Boric avanzamos en la dirección opuesta del problema que tú estás planteando. Ahora, este tema de crear este concepto de las incivilidades y crear esta figura y buscar la forma de penar las incivilidades está avanzando o está tratando de avanzar en la dirección exactamente correcta, en la dirección que queremos, yo creo que el 99% de los chilenos. Yo me imagino que la gran mayoría de los chilenos cuando van al paraíso y ven eh, obras de arquitectura fantástica que muchas personas admiran, pero ven que las fachadas están todas rayadas sin ninguna, todo esto sin ningún gusto, porque esas rayas que entre ellos se entienden, yo no le encuentro ninguna gracia. Así que tengo la esperanza de que avancemos en la dirección correcta. Y ojalá que no aparezca de nuevo, seguro que va a aparecer, ¿ah? Pero ojalá que no se tome en cuenta esto que dicen, oiga, pero si la intensidad de la pena no disminuye la ocurrencia de los delitos. Yo no tengo ninguna duda, así que un grafitero lo meten preso, no le van a quedar muchas ganas de seguir, ¿cómo se llama?, de seguir rayando las calles nuevamente. Claro, Así que Francisco. esperemos, Mario, de que vayamos en la dirección correcta, evitando esto, lo como dices tú, entre comillas, expresión artística. Y nuevamente insistir en que, es que este no es un tema, una idea del gobierno de Chile, el actual gobierno de Chile. Lo acabamos de comentar con nuestros queridos autores. En muchas partes del mundo esto es severamente castigado. Porque yo le pregunto a nuestros queridos amigos, amigas que nos están escuchando en este minuto, pero usted se esmera porque su casa esté bonita, pintada, la pared, ¿no es cierto? ¿Qué le parece si viene de repente un estúpido y le pintarrajea, ¿no es cierto?, con spray o normalmente con spray su pared, que le costó tanto, le costó plata y le costó esfuerzo tener bonito? ¿Qué le parece a usted caminar por la ciudad, ¿no es cierto?, y ver las paredes pintarrajeadas? Entonces, pero por supuesto que a todos nos molesta y para todos, ¿no es cierto?, es tremendamente nefasto estos rayados. Por eso es que hay que aplicar hay que aplicar sanciones, po. Hay que aplicar sanciones simplemente. Sí, Lo único sí, que no, y no tengo ninguna duda, Mario, de que este concepto de que el aumento del castigo no afecta en la ejecución de la falta está totalmente equivocado. Y no, los alemanes, los Reino Unido, Nueva York, México, Perú, todos los que comentaste tú, están todos en el camino correcto de hay que apretar la mano para que este esté mejor. así es, así es. Y la única forma de evitar que eso ocurra. Ya, vamos queridos amigos con el último tema de la pauta que hemos titulado Argentina se pasa de la raya. A ver, eh, de acuerdo a el diario El Clarín de Buenos Aires, la Cancillería Argentina a raíz de la recalada en Punta Arenas, ahora recién, a comienzos de mes, del buque británico Medway, entre el 5 y 8 de julio, presentó una protesta a Santiago señalando que, comillas, el gobierno argentino se ve obligado a remarcar la gravedad de esta situación, que implica el apartamiento del compromiso asumido por el gobierno de Chile de no permitir el ingreso a puertos chilenos de buques apostados en el área en disputa. Esa es la severa protesta, ¿no es cierto?, que presentó la Cancillería argentina. La protesta se fundamenta en dos aspectos fundamentales. Una, la interpretación de la norma sobre neutralidad permanente que se estableció en el Tratado de Límites de 1881 y que fue ratificado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Argentina. Pero, cuando hablamos de neutralidad permanente, que nosotros sepamos, no existe un estado de guerra entre Argentina y Reino Unido. O sea, por lo tanto, a ninguno de estos países les resulta aplicable la categoría de beligerante, que es lo que establece, o sea, que es la base fundamental de la neutralidad permanente. No son beligerantes. Por eso que Chile, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, no permitió el paso o el acceso en el Estrecho de Magallanes de buques de los países que estaban en guerra, porque eran países beligerantes. Entonces, ¿por qué Chile tendría que restringir el paso de un buque inglés si no están en estado de guerra con Argentina? Bueno, ellos, neutralidad permanente, primer punto. Y después, ellos hacen referencia, o aquí, que se fundamentan de que Chile había incumplido un compromiso con el Mercosur, que data del gobierno de
Piñera uno, respecto de prohibir en nuestros puertos la regalada de buques británicos provenientes de las Islas Falkland o Islas Malvinas. El tema ¿es vinculante ese compromiso adquirido? Fue ratificado una vez por el Congreso nuestro para que sea tenga una validez, digamos, en el tiempo. Claro, de una obligación nacional. Eso Claro, fue algo que comprometió Piñera y vale para claro. Piñera. Y vale para Piñera, claro. Eso estableció un presidente, un gobierno cuando firmó y que te parece muy pésimamente la decisión, pues, señor Piñera, porque Inglaterra es un país amigo, tal como lo es también Argentina. Nosotros que somos marinos sabemos, ¿no es cierto?, que la Armada de Chile tiene mucho material de origen inglés. Entonces, malamente podríamos nosotros, ¿no es cierto?, establecer medidas, digamos, extremas, digamos, en contra del gobierno de Inglaterra. Entonces, la pregunta que nos hacemos, queridos amigos, es, ¿tenemos que subordinar nuestra soberanía a los intereses de Argentina? ¿O no será que una vez más, porque en la historia, hay que decirlo, una vez más, no se estará pasando de la raya, no se estarán pasando de la raya nuestros vecinos? Oye, Mario, y no solamente es en la parte del transporte de los buques, digamos, de las naves, también hemos aceptado importantes restricciones para el tráfico aéreo entre Punta Arenas o entre territorio chileno y la isla Falkland, ¿ya? Pero, Mario, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o del que le da el afrecho? Ah, claro. La ¿No es eterna cierto? pregunta. La eterna pregunta. Oye, pero bueno, nosotros por años, bajo un concepto de buenismo, de tener una buena relación con nuestros vecinos, etcétera, etcétera, y especialmente con Argentina, hemos aceptado, no hemos autoimpuesto limitaciones y hemos aceptado las limitaciones que ellos nos tratan de imponer. Y por otro lado, ese es por el lado nuestro. Y por el otro lado, los argentinos nos están permanentemente picaneando, permanentemente poniendo a prueba, haciendo declaraciones. Oye, mira, el estrecho es compartido, el estrecho acá, es que la boca del estrecho es nuestra. Que mira, aquí puse unas placas solares y se me pasó una puntita y quedó en territorio chileno, etcétera. Eh, y esa es, ¿cómo se llama? Esa es una actitud permanente de los argentinos. ¿Por qué? Tal vez porque nosotros tenemos una postura ambigua. El año 82, los argentinos se quejaron amargamente en contra de Chile porque no los habíamos apoyado, digamos, un país de la región, no los había apoyado en una disputa que tuvo con un país extracontinental, digamos. Pero no se pone ni colorado para decirlo cuando 4 años antes habían declarado insanablemente nulo un acuerdo que habíamos establecido entre los dos países y que reconocía que, ¿cómo se llama?, que nos sometíamos a un juicio determinado. El juicio falló a favor en gran medida a favor de Chile, no 100%, pero en gran medida falló a favor de Chile y los argentinos lo declararon insanablemente nulo. Un acto agresivo hacia Chile, pero tremendo, que casi terminó en una guerra. Felizmente, con la mediación papal, las cosas se manejaron de otra manera. Y 4 años después, ellos esperaban que nosotros fuéramos a prestarle ayuda, a prestarle apoyo para su conflicto que tenían con los británicos. Así es, Francisco. Recordemos que casi entramos en guerra con los argentinos justamente porque los argentinos no tuvieron, no voy a usar la palabra que quería usar, ¿no? Pero no tuvieron la decencia de reconocer un laudo arbitral al cual ellos mismos se habían sometido. Y bueno, estuvimos casi en guerra. ¿Y por qué? Porque ellos querían que fueran suyas las 3 islas de allá del Canal Beagle. No, ya basta, basta, basta. Los argentinos están permanentemente con sus afanes expansionistas, ¿no es cierto? Sus afanes porque, digamos, Francisco, comentó nosotros, lo que ellos quieren es tener salida al Pacífico. ¿Sí? Eso es lo que siempre han aspirado. Y todo está orientado a eso, a que tener soberanía en el Pacífico. Y por eso que van a seguir insistiendo toda la vida. Entonces, no, basta. No, basta con los argentinos. Tal como dice Sí. usted. Y hay Basta de otro esos. punto más, soberanía, si quiere salir al Pacífico y mejorar su proyección hacia la Antártica. Sí, bueno. Ese es un tema que ellos siempre también han tratado han tratado de bloquearnos a nosotros y mejorar su posición. Derecho, Pero derecho, el derecho problema a nosotros, perdón,
Sí, no, derecho que la Antártica tiene, Francisco, porque es un país ribereño que limita con la Antártica. Pero yo creo que la salida al Pacífico, eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Bueno, Oye, pero Mario, como decíamos, le estamos dando el chancho, el afrecho al chancho, nosotros somos los que estamos alimentando el chancho. es Nosotros somos verdad. los que tenemos una actitud ambigua y que permite que los argentinos nos estén picaneando permanentemente. Bueno, esperemos que el actual gobierno, ¿cierto? Sea porque el señor Boric el año pasado fue antepasado, Francisco, cuando prohibió la recalada de un buque justamente argentino a Talcahuano, ¿se acuerda? Ya, bueno, Británico, perdón, un buque británico, justamente. Bueno, correcto, claro. esperemos que nuestro gobierno, el actual gobierno, ¿no es cierto?, sea muy firme, ¿no es cierto?, en no permitir, digamos, estas pasadas de raya de los argentinos. Ya, Francisco, tenemos que irnos. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que puedan manejar correctamente todas las lluvias que vienen, porque esto no va a parar. Los pronósticos dice que, que la lluvia sigue y esperemos vernos el próximo viernes en esta misma señal. Muy bien, queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y por favor cuídense cuídense por los efectos del temporal que estamos viviendo. Nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.